ambulancia. Las luces parpadeaban en la ambulancia mientras avanzábamos a toda velocidad por las desiertas calles de la ciudad. Mi compañero, Jaque, y yo éramos paramédicos de la unidad de respuesta rápida, acostumbrados a enfrentar emergencias médicas con profesionalismo. Pero esa noche sería diferente. Recibimos una llamada de urgencia sobre un posible paro cardíaco en una antigua mansión en las afueras de la ciudad. La dirección parecía no coincidir con ninguna residencia conocida, pero la voz del operador sonaba ansiosa y urgente. Sin dudarlo, encendimos las luces y nos dirigimos hacia lo desconocido. Al llegar, la mansión se erguía imponente en la penumbra, rodeada por árboles retorcidos que parecían susurrar secretos. La luna llena arrojaba una luz fantasmagórica sobre el lugar, creando sombras inquietantes en cada rincón. Mi corazón latía con fuerza mientras Jaque y yo avanzábamos hacia la entrada. Abrimos la puerta con cautela, revelando un pasillo largo y oscuro. Las paredes parecían susurrar antiguos secretos mientras avanzábamos hacia lo desconocido. Nuestros pasos resonaban en el silencio, interrumpidos solo por el sonido distante de una alarma médica. Siguiendo el sonido, llegamos a una habitación iluminada por una tenue luz roja. En el centro, encontramos una camilla con un paciente aparentemente inconsciente. Pero algo no estaba bien. La atmósfera estaba cargada de una extraña energía, y mi piel se erizó al notar que no había cables conectados al equipo médico que emitía la alarma. Jaque se acercó para revisar al paciente, y fue entonces cuando la puerta se cerró violentamente detrás de nosotros. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras intentábamos abrir la puerta sin éxito. Estábamos atrapados. De repente, la luz parpadeó y se apagó por completo. Quedamos sumidos en la oscuridad, solo interrumpida por el sonido lejano de susurros incomprensibles. Un frío intenso llenó la habitación, y pudimos sentir la presencia de algo indescriptible. La luz regresó de golpe, revelando que el paciente en la camilla había desaparecido. En su lugar, se encontraba una figura sombría y encapuchada, de la cual emanaba una oscuridad palpable. Mis instintos gritaban que debíamos huir, pero estábamos atrapados en aquel lugar misterioso. De repente, la figura levantó la capucha, revelando un rostro pálido y demacrado que enviaba escalofríos por todo mi cuerpo. Su mirada estaba fija en nosotros, como si pudiera ver directamente nuestras almas. Sin previo aviso, las luces parpadeantes se extinguieron una vez más, y en la oscuridad, escuchamos risas macabras que resonaban en la mansión. Cuando las luces regresaron, la figura había desaparecido, dejándonos solos en la habitación. Finalmente, la puerta se abrió con un chirrido, permitiéndonos escapar de aquel lugar tenebroso. Salimos corriendo de la mansión, dejando atrás la experiencia paranormal que desafiaba toda lógica médica. Desde esa noche, Jaque y yo evitamos hablar de lo sucedido. Pero en el silencio de la ambulancia, a veces puedo escuchar susurros inquietantes que me recuerdan que en el mundo de los paramédicos, hay emergencias que van más allá de lo médico y se adentran en lo sobrenatural. Emergencia. La noche caía sobre la ciudad cuando recibimos la llamada de emergencia. Una mujer, visiblemente alterada, reportaba un accidente en un viejo edificio abandonado en las afueras. La dirección parecía llevarnos a un lugar olvidado por el tiempo. A pesar de la extrañeza en la voz de la llamante, nuestro deber como paramédicos nos impulsó a responder. La estructura se erguía ante nosotros, una fábrica antigua con ventanas rotas que dejaban entrever la oscuridad que yacía dentro. Mi compañero, Sara, y yo nos adentramos con nuestras linternas iluminando el camino, guiados por el eco de pasos que resonaban en el silencio. Siguiendo el sonido, llegamos a una sala vasta y desierta. En el centro, yacía un hombre mayor, aparentemente inconsciente. Sin embargo, no había rastro de lesiones visibles. Mientras nos preparamos para atenderlo, la temperatura en la sala descendió abruptamente, envolviéndonos en un frío que penetraba hasta los huesos. Al examinar al paciente, nuestras manos se encontraron con una textura gélida y, al iluminar su rostro con la linterna, sus ojos se abrieron de repente. Un escalofrío nos recorrió mientras sus ojos reflejaban una oscuridad insondable.
De repente, las luces parpadeaban y se extinguían, sumiéndonos en la oscuridad completa. En ese instante, podíamos oír susurros susurrando nombres ininteligibles a nuestro alrededor. La linterna de Sara reveló sombras danzantes que parecían moverse por sí mismas. Cuando las luces regresaron, el hombre había desaparecido, dejando solo la sensación de que algo no estaba bien. Decidimos salir de allí, pero cada pasillo que explorábamos parecía cambiar y distorsionarse, como si el edificio mismo se burlara de nuestra lógica. Finalmente, llegamos a la salida, pero la puerta se cerró con fuerza detrás de nosotros. Nos encontramos atrapados en un laberinto de pasillos que no llevaban a ninguna parte. La temperatura seguía descendiendo, y podíamos escuchar risas lejanas que se convertían en un eco inquietante. En un rincón oscuro, vimos la figura del hombre mayor, ahora con una sonrisa siniestra en su rostro. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, retorciéndose y serpentando como criaturas indescriptibles. Sin decir palabra, la figura se desvaneció en la oscuridad, y la puerta se abrió de repente. Salimos corriendo del edificio, dejando atrás el frío y las risas que resonaban en nuestros oídos. Al llegar a la ambulancia, nos dimos cuenta de que el edificio abandonado ya no estaba allí, como si nunca hubiera existido. Aunque intentamos olvidar esa experiencia, la sensación de que algo sobrenatural se cruzó en nuestro camino como paramédicos nunca nos abandonó, y las sombras de aquella noche seguían acechando en los rincones más oscuros de nuestras mentes. Orfanato. Esa noche, el llamado de emergencia nos condujo a un antiguo orfanato en las afueras de la ciudad. La radio de la ambulancia anunciaba una situación preocupante con uno de los niños. Aunque la dirección no nos resultaba familiar, la urgencia en la voz del operador nos impulsó a actuar. El orfanato se alzaba ante nosotros, envuelto en una atmósfera de silencio y melancolía. Las ventanas rotas revelaban un interior oscuro y desgastado. Al adentrarnos, el crujir de las tablas del suelo parecía ser el eco de susurros antiguos que se resistían a desaparecer. Llegamos a una pequeña habitación donde un niño yacía en una cama, su piel pálida y ojos vacíos. Sin rastros evidentes de lesiones, su presencia generaba un escalofrío. Mientras lo evaluábamos, la temperatura de la habitación descendió bruscamente, envolviéndonos en un frío que no correspondía a la estación. La lámpara en el techo oscilaba, arrojando sombras inquietantes sobre las paredes desgastadas. Un susurro apenas audible llenaba la habitación, como si las paredes mismas contaran historias olvidadas. De repente, el niño se incorporó, sus ojos fijos en nosotros con una intensidad inusual. Las luces parpadeaban frenéticamente mientras una risa infantil resonaba en la habitación, mezclada con un susurro incomprensible. En un instante de oscuridad completa, el niño desapareció. La luz regresó, y nos quedamos solos, con la sensación de que algo más estaba presente. Exploramos los pasillos del orfanato con cautela, pero cada rincón parecía impregnado de una energía inexplicable. Al salir, notamos que la noche se había vuelto aún más densa, como si el orfanato existiera en un tiempo distorsionado. Mientras nos alejábamos en la ambulancia, la imagen del niño pálido y su risa persistían en nuestra mente. La experiencia nos recordó que, como paramédicos, a veces nos enfrentamos a emergencias que van más allá de lo físico, adentrándonos en terrenos donde las fuerzas inexplicables desafían toda lógica.